Si te he visto, sí me acuerdo. Cada jueves a las 8 de la noche, un recorrido por la filosofía, la historia, las letras, la música y las vitales instrucciones para usar un jabón o el paso a paso de cómo abrir la puerta del baño, de la mano de Rodolfo Chaig y Santiago Primo, con la producción de Marciano Volten por Radio Ciudad 91.3. Y aquí estamos de nuevo. Parece que pasó el tiempo y no sabemos en realidad cuánto pasó, porque Internet tiene estas cosas. Puede ser que lo estés escuchando 10 minutos después de que lo pusimos, o puede ser que ya estemos muertos hace 40, 50 años y lo encontraste perdido en el éter. Está bueno esto de que el tiempo no tenga tiempo y que nos podamos encontrar en cualquier lado y podamos celebrarlo con algo de frescura. Así que vamos a arrancar este Si te he visto, si me acuerdo, reducido, cuarenténico, epidémico, podríamos decir. ¿Cómo anda, maestro? Lo agarré chupando el mate, justo en el peor momento. Acá justito me agarraste tomando mate. Está bien, está bien. Hay gente que ha sido agarrada en otras circunstancias mucho peores, no vaya a creer, ¿eh? Mucho más embarazosa. Sí, mucho más embarazantes. Y La mía, aunque le la han mía dado... por lo menos es autóctona. Mira el termo con el cual uno toma mate con una taza de Oh, Molina Campo. un termo de Obviamente, Morena Campos. de marca Bueno, hoy Luminaria. tendremos que hablar, tenemos que animarnos al arte, pero hablar de arte, de arte pictórica en radio es jodido. Pero alguna vez nos vamos a mandar con algunas cositas y Molina Sí, Campos y el folclore del campo argentino que supo hacer con aquellos viejos, si mal no recuerdo, calendarios de alpargatas, ¿verdad? En la claro, década claro, del exacto. 40 ilustró los calendarios de alpargatas, Y Molina cómo eso Campos. se ha desvirtuado a que de repente todo lo que tenga referencias a Molina Campo sea como tomado en broma, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. como broma chabacana. Sí, hasta parece como que se estuviera burlando en lugar de su intención original, que no era Sí, esa. musicalmente nosotros acá en Corrientes también tuvimos un caso similar en la parte musical que fue Mario Millán Medina, Ujú. digamos, el creador de, por ejemplo, de La Pelota de Cuero, de ese Sí, chamamé, también eh, tan ridiculizado que si le prestas atención a la postura que tienen los ballets de música folclórica, la sonrisa y la cara, la impostura de la cara que usan es la de los cuadros de Molina Campos, sí. He visto pero esa mal actitud un poco interpretados exagerada. exactamente, ¿no? O sea, la China como todo el tiempo Sí. sonriente y rozagante, el Yo hombre siempre con... pensé que era un homenaje al Joker que le hacían, porque vio que lo mío no es el chamamé, pensé que le estaba haciendo un homenaje al Joker, pero no, usted me está explicando de dónde viene la cosa. Pero es increíble eso, impresionante. Así que da también para un día. Tenemos tantos temas para hablar. El día que abran la jaula esta en la que estamos metidos y podamos llegar a la radio, vamos a hacer un despelote, vamos a poner una carpa en la radio directamente y acampamos y hacemos 24 horas de Si te he visto, si me acuerdo. Está No nos bien, sacan más de ahí que se adentro. munda al fondo. Claro, con todo lo que hay que hablar. Pero hoy, en este micro, en esta versión reducida, habíamos elegido hablar de un autor como José Saramago. Sí. Es un lindo autor para épocas de cuarentena, ya vamos a ver por qué. Pero José Saramago es un caso casi único. Es un escritor portugués, premio Nobel de literatura, el único premio Nobel en 1998, el único premio Nobel que tiene Portugal, y muy, muy bien ganado. ¿Sí? Sí. Es un escritor que nace en 1922, se nos va recién en el 2010, pero que tiene una particularidad, empieza a publicar regularmente bastante adulto, digamos, tercera edad, podríamos decir, hacia los 60 años. Si bien él publica su primer novela en 1947, pero tiene, tiene muy poca repercusión su primera novela. Él dijo en algún momento, sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, mejor es callar, casi parafraseando a Wittgenstein, ¿verdad? Que dice que Claro. lo que no se puede hablar es mejor callar. Saramago, un tipo muy leído, a pesar de que no termina ni siquiera el colegio secundario. ¿Ah? Una persona muy culta,
que, como decíamos, comienza su éxito publicando en la década del 80, saca Memorial del Convento. Esa es su primera obra, digamos. Eso, primera obra de repercusión, digamos. La Claro. primera novela en el 47, pero pasó desapercibida. Comienza a tener repercusión y comienza a publicar regularmente hacia el principio de la década del 80. Sale con Memorial del Convento en el 82, el año de la muerte de Ricardo Reis, de 1984, que para aquellos que están familiarizados con otro autor, que es Fernando Pessoa, Sí. la muerte de Ricardo Reis es un homenaje a Pessoa, porque claro, Ricardo Reis era uno de los heterónimos con los que escribía Fernando Pessoa. Claro. Fernando Pessoa tiene varios heterónimos, varias personalidades, un escritor fascinante también, pero describe esa Lisboa de la década del 30, donde supuestamente muere Ricardo Reis, porque no solamente Pessoa le inventa biografías a cada uno de sus seudónimos, podría decir. En el caso específico se los denomina heterónimos. Él escribía y se metía en la personalidad de un autor inventado. Ricardo Reis era uno de ellos. Y Saramago hace El año de la muerte de Ricardo Reis, donde recrea la vieja Lisboa de la década del 30, que fue la que caminó, en definitiva, Fernando Pessoa, aquel que ha estado en el Café a Brasileira, que ha subido por las cuestas de Lisboa. Es un libro delicioso. Aquel que no conoce la ciudad de Lisboa y quiere hacerlo literariamente, le recomiendo. El año de la muerte de Ricardo Reis del 84. En el 86 lanza uno que se llama La balsa de piedra, que es un libro en el cual él supone, por ejemplo, que se parte a la altura de los Pirineos Europa y España y Portugal, es decir, la península ibérica, comienzan a navegar hacia el sur. Esto conmociona al mundo, es como que un cacho de Europa se separa y se va hacia los territorios del sur. Es todo un símbolo que utiliza Saramago para decir que Europa tendría que acercarse a América, de alguna manera, ¿sí? Tendría que acercarse a América y tratar de reparar todos los daños que hizo a través de la colonización y de alguna manera unirse y crear un bloque del sur más Europa. Era lo que quería decir Saramago en ese momento. Es un escritor, digamos, es lo que podríamos decir, así como, por ejemplo, podemos llegar a decir que Atahualpa Yupanqui es un escritor argentino porque además de ser de acá, escribe sobre cosas de acá. Podríamos decir que Saramago es un escritor portugués, digamos, porque él describía su país, digamos, de una manera Sí, él realista. tiene una serie, claro, él tiene una serie, tiene un libro específico que se llama, y miro para los costados porque estoy rodeado de libros de Saramago, ¿no? Me van a ver con la mirada media perdida. Hay un libro que se llama Viajes por Portugal. Ajá. Viaje a Portugal específicamente, acá se lo muestro para que vean que no estoy a la realidad. Por supuesto, no se ve nada con el reflejo de la cámara, ustedes están viendo cualquier porquería, pero se supone que dice Viaje a Portugal, José Saramago. Ahí él hace un recorrido por los pueblos del interior de Portugal, que es exquisito, digamos, una guía de turismo para el Portugal profundo. Y Saramago comienza a escribir de Portugal, pero es un escritor universal al sentido de Tolstoy, cuando decía Claro. Eso de escribir la aldea. Si uno quería ser universal, tenía que describir su aldea primero. Él describe muy bien Portugal. Esa frase es de Tolstoy. Creo que sí. No le voy a asegurar ahora en este momento, pero estoy casi seguro que describe, pinta tu aldea, si quieres ser universal, algo Claro. así, porque imagínense que mi ruso es bastante limitado para saber exactamente lo que dijo, ¿tá? Pero se le atribuye a él, o el Alzheimer en estos momentos hace que yo se le atribuya a Tolstoy, ¿tá? Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo así. Y tiene un gran golpe de timón y un gran revolución en su vida cuando él publica un libro que es El Evangelio según Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio según Jesucristo, que ahora ahí está, como ahí se ve tiene menos, claro, es menos brilloso el libro, se puede llegar a ver. El Evangelio según Jesucristo es uno de los libros más polémicos de Saramago, porque es un evangelio escrito, en teoría, por Cristo. ¿Sale en la década del 80 o no? Sale es de 1991. En 1991 empieza a escribir sobre finales de la década del 80. Hace una polémica muy grande. Es un libro que es prohibida por Portugal, por la Iglesia, la influencia de la Iglesia en Portugal. Es prohibido su edición en Portugal. Sí.
Eso hace que él se mude a la isla de Lanzarote, se muda a España y se afinca allí con la que era en ese momento su traductora al castellano, que él luego se va a casar con ella, ¿sí? Pilar del Río, la esposa también escritora y traductora de las obras de Saramago al español. Saramago hablaba muy buen español, pero en realidad era su esposa la que traducía, y se va ofendido de Portugal. Se va ofendido O sea que las ediciones en español de Saramago no están escritas por él. Están traducidas, evidentemente. Claro, sí, pero no están... él lo escribe, él escribe en portugués. Claro, Saramago escribe en portugués. Claro. Sí, y no son traducidas por él. A pesar de que él habla buen castellano, son traducidas por su esposa, que es la albacea, la que tiene todos los derechos en estos momentos, la que maneja la Fundación Saramago. Y él se va a Lanzarote porque prácticamente le hacen una censura dentro de su propio país. Parece mentira. Estaba hablando de la década del 90, Comunidad Económica Europea, Portugal, le hace una especie de vacío a su libro, y lo tiene que publicar, por supuesto, lo va y lo publica directamente en España. En España, y después salen las ediciones en Brasil y demás. Entonces, el tema es que Saramago con este libro, que es muy polémico, pero en realidad es un libro que hay que leer con una mentalidad bastante abierta. Por supuesto, no hay que leerlo como si fuera en espíritu religioso, en clave religiosa, pero sí, es una reflexión por un supuesto Jesucristo en carácter ficcional. ¿Sí? Pero él tiene, por ejemplo, otro gran batacazo, que este es un libro que es muy interesante de Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera. ¿Ah? Ensayo sobre la ceguera es un libro de 1995. Claro. Claro, 1995, que llega, le muestro ahí Ensayo sobre la ceguera, ¿sí? Otra vez se ve poquito porque es el reflejo, ¿sí? De Saramago. Estos libros son de editorial Alfaguara, ese que lo saca acá en Argentina, si mal no recuerdo, en España y Argentina, sí, Alfaguara. Ahí Saramago está en su salsa. Habla otra vez de una epidemia, específicamente de una pandemia, algo que nos interesa hoy, en estos momentos, que deja instantáneamente a la humanidad con una ceguera blanca. Es decir, comienzan a ver todo blanco brillante. Se instala directamente y comienza a dejar gente de un día para otro ciega. ¿Estaría, Rodolfo, esto, digamos, dentro de Ensayos sobre la ceguera, en qué género lo encasillarías, por así decirlo? Yo lo pondría en el género de las distopías. Es una novela, Una novela, pero dentro de la novela es una distopía. Digamos. Claro. Es una novela sociológica donde tenés un futuro negro. A eso lo llaman distopías. Ahí está, por ejemplo, Ray Bradbury con 451, claro. Fahrenheit 451. Está Huxley con claro, Un Mundo Feliz. Brave New World o Mundo Feliz, claro, como se tradujo acá. Y estaría, nosotros, de Samiatin, que es un ruso que no es tan conocida. Incluso La Naranja Mecánica también entra dentro de estos futuros negros, oscuros. Distópicos. Claro. Distópicos. Entonces esta es una novela distópica, pero que en la cual Saramago critica muchísimo el sentido de solidaridad de la humanidad. Saca lo peor y lo mejor del ser humano. Cuando se van quedando ciegos, cómo aíslan a los ciegos, cómo al principio les pasan comida por abajo de la puerta. A través, digamos, de la historia de 6 personajes. Claro, que los va 6 personajes centrales. Que son anónimos, digamos. Sí, prácticamente no tienen nombre, son difíciles de identificar, se identifican por alguna característica. La mujer rubia, el chico que hacía tal cosa, no les quiere poner nombre justamente, juega con eso de la deshumanización también. Eso es muy fuerte, no ponerle nombre a los protagonistas de la historia es claro, es una cosa complicada. Sí, o hacer también como hacía Kafka, que le ponía letras. K, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Los personajes de Kafka llevaban iniciales, nada más. Como a veces se me ha dado a mí como un homenaje modestísimo a Kafka. Yo pensé que era al revés. Sí, no, temporalmente tengo la hipótesis temporal invertida. No puedo decir que me haya choreado Kafka a mí. Pero un buen escritor debe ser un buen choreador también, de alguna manera. ¿Sí? Un gran relector y un reescritor de las realidades. Y con respecto a la escritura, Saramago es muy interesante lo que hace. Él tiene una escritura bastante complicada. No es el estilo Saramago de escritura es un estilo que desafía. Le pondría los pelos de punta a todos los profesores, profesoras, profesores, lo que quieran, de literatura. ¿tá? El tipo, por ejemplo, no usa signos de pregunta o admiración.
Uno tiene que darse cuenta cuando terminó de leer la frase que es una pregunta o que lleva un signo de admiración. Mezcla los diferentes personajes en el diálogo. En una misma oración hablan 2 o 3 personas y nadie le avisa que habló otra persona. Entonces, utiliza la mayúscula, por ejemplo, después de la coma, ¿sí? Cambia la persona en medio de una oración, ¿sí? Y a lo mejor entonces pone una coma y una mayúscula y usted tiene que dar cuenta que ahí está hablando otro. ¿Ah? Claro. Es complicado, ¿sí? Hace largas oraciones. Algunos dicen que lo que intenta hacer, hay tesis escritas de mucha gente de literatura, de letras, que se dedicó a hacer tesis sobre el uso y el impacto que tiene el lenguaje en Saramago. También es una forma de rebeldía, es una forma de rebelarse ante las leyes de la gramática, ¿verdad? Como decía Nietzsche, hemos matado a Dios, pero todavía seguimos creyendo en la gramática. Es decir, hay una dictadura de la gramática que dice cómo tenemos que decir las cosas. Saramago en un momento se rebela contra eso, por eso no es un libro que yo recomiende para leer cuando usted está a punto de quedarse dormido. Porque se distrae y en el medio de la oración le cambia el que está hablando. Es como como James Joyce, el Ulises, con el stream of consciousness, esa cosa de que uno no sabe cuándo está hablando y no sabe cuándo está pensando lo que está hablando. Son libros complejos de leer. Pero tal vez sería aconsejable para entrarle a Saramago leerse alguno de estos ensayos cortos, ¿no? Claro, cuando habla de Portugal, por ejemplo, claro, los cuadernos de Lanzarote, él tiene 2 tomos, creo que son 3 tomos en realidad, 2 tomos como mínimo de los cuadernos de Lanzarote, donde él va escribiendo una vez que se va a la isla, es un diario de las cosas que le suceden, cortito, es un estilo muy ameno, y da mucho de la forma de ver de vida. Una cosa es la literatura de Saramago y otra cosa es la postura política que tenía y la postura social y filosófica que tenía. En los cuadernos de Lanzarote se ve muy bien el pensamiento extraliterario del autor. Ahora, qué increíble, porque él dentro de toda su obra, digamos, tenía como espacio para lo que hoy llamamos tutoriales, ¿no? O sea, uno no entraría por ensayos sobre la ceguera, por ejemplo, a leer Saramago de una, sino que el mismo autor nos ofrece algunos ensayos como que uno puede ir de a poquito entrando de a poco. La balsa de piedra, por ejemplo, es un buen lugar para empezar. ¿Sí? Memorial del convento me gusta mucho también. El tema es que Ensayo sobre la ceguera tiene una segunda parte, que es Ensayo sobre la lucidez, que escriben en el 2004. Aparecen los mismos personajes, uno en realidad se da cuenta a la mitad de la lectura que son los mismos personajes, por eso nunca leer Ensayo sobre la lucidez si uno no ha leído primero Ensayo sobre la ceguera. Claro. Pero también sigue la misma línea que es, Saramago toma un hecho extraordinario, como en este caso la ceguera total, que va dejando progresivamente a la población, y va viendo lo que va sucediendo en la medida en que se va desmoronando todo lo que conocemos, y cómo van surgiendo las miserias de la gente que le va saliendo cuando su estructura social se desquebraja, cómo ir al supermercado, cómo procurarse de alimentos cuando todos son ciegos, cómo moverse. ¿Has visto la adaptación al cine? Una película en el 2008, se hace la película. Alucinante si la no película. Recuerdo. También Fernando Meireles es el director, es el director de Ciudad de Dios, digamos. Está muy bien lograda, yo le iba a decir eso, una de las cosas, es muy fiel al libro, pero también, ojo, es una película tampoco para irse a dormir a la noche con eso, porque genera una angustia, Saramago, cuando uno lee esas cosas. De todas maneras, digamos, ninguna película de Fernando Meireles da para verla un ratito antes de dormir, ¿no? O sea, Ciudad de Dios, yo no le recomendaría que la vea. Sí, no, lo mejor es que se ponga después La Sirenita, por ejemplo. Claro, que se mire, claro. Tipo 2 de la tarde, ¿no? Una cosa así. Sí, que se mire alguna película de Disney, de esa donde los buenos son buenos, los malos son malos, los buenos le ganan a los malos, ese tipo de cosas como para eso dormir más o menos tranquilo. Pero como decía, hay una trilogía de novelas donde Saramago toma esta desesperación. La segunda novela es, como decíamos, Ensayo sobre la lucidez. Arranca en un pueblo que van a votar, el mismo pueblo que estuvo sometido a Ensayo sobre la ceguera, y todos votan en blanco. Absolutamente en blanco. No hay un solo voto. Entonces vencen los mandatos democráticos y no hay nadie que quiera agarrar, o sea, legalmente para el sistema democrático, porque el sistema democrático, ¿quién es? El que saca un voto más gana. Bueno, acá hay cero votos, todo en blanco. Van y votan en blanco. Y se ponen locos los políticos. Porque claro, tienen que legitimar su poder de alguna manera. Y comienzan a apretar a la gente para que vaya y vote por alguien, no importa por quién. Pero se dan cuenta que la democracia se les parte en la mano y lo frágil que es el sistema si todos se negaran a votar. Porque no hay revolución, no hay nada. Simplemente hay voto en blanco, pero todos son en blanco.
Entonces es una situación muy interesante, que pone contra la pared al mismo sistema de gobierno. Y ahí empieza a surgir la miseria de los políticos, que hacen y que intentan hacer y intentan buscar culpables y van a buscar y... Bueno, muy bien. Parece que el tiempo no ha transcurrido, pero ha transcurrido. Dependerá de la habilidad de nuestro productor, editor, que usted se dé cuenta si saltó o no saltó. Pero superando los problemas técnicos que tuvimos, estábamos hablando de ensayo sobre la lucidez, que es un cuestionamiento de lo que sería el sistema político. ¿Qué pasa cuando la población no quiere nadie que la gobierne? Pero no hace una revolución, simplemente hace una resistencia pasiva al sistema democrático, en este caso. También se genera terrible despiporre, que es lo que va escalando Saramago. Toma una situación normal y la va escalando a qué sucedería. Lo mismo le pasa en otra novela que él tiene, que sería Las intermitencias de la muerte. ¿Qué año, en las intermitencias de la muerte, ahí lo tienen, ¿sí? Saramago plantea una muerte que se cansa. Me cansé de que se muera la gente, basta, dice. Todo el mundo habla porquería de la muerte, y que la muerte es, y que por qué se llevó. No me llevo a nadie más, dice la muerte. Y la gente se deja de morir. Pero con un detalle, no deja de sufrir. El moribundo queda a un hilo de morirse, pero queda enganchado. Claro. Claro. Entonces, al principio la sorpresa, luego una breve alegría, y después no se muere nadie, ¿me entienden? Y sufren, y los viejos, claro, y los viejos no pueden morir, nadie puede morir, comienzan a llevar afuera de las fronteras, porque la muerte esta, para ser, es una muerte regional, es decir, no tiene jurisdicción, lo llevan a otros países, a veces se muere en otro país, cruzaba la frontera y se moría. Ese tipo de cosas, de miseria humana empieza a salir. Aquel que decía, ay, ojalá no te mueras nunca, termina diciendo, ay, ¿por qué no se muere? Imagínense el infierno, usted la tiene a la suegra ahí y la suegra no se muere. Ya es una situación escalofriante de por sí. Entonces, otra vez vuelve a escalar, lo hace con la ceguera, lo hace con el sistema político, el rechazo total a la clase política, y lo hace otra vez con las intermitencias de la muerte. ¿Qué sucedería si realmente la muerte dejara de trabajar, entre comillas? Un libro también muy interesante. Pero decíamos, ensayo sobre la lucidez, ensayo sobre la ceguera, y el tercer libro, que es La Caverna, son la trilogía, acá tienen La Caverna, por ejemplo, ¿sí? Si es que se del puede año 2000. sin reflejo. Sí, La Caverna ya está en el año, déjenme ver un minuto, pero en general ya estamos entrando en la Caverna justo desde el año 2000, específicamente, ¿sí? Como usted muy bien decía. Ahí lo que sucede es que un centro comercial empieza a ser el centro de la vida de la ciudad, y todo surge y tiene que suceder adentro de ese centro comercial donde se vive, se trabaja y se consume. Es una crítica brutal a la sociedad de consumo. Toma el nombre, digamos, de aquella famosa anécdota o aquella famosa porción de la República de Platón, donde le hace explicar, lo pone en boca de Sócrates lo que sería la caverna y la metáfora de que vivimos engañados. El tema es que acá Saramago lo que dice es, vivimos metidos en una ciudad de consumo, no puede haber nada por fuera de este shopping center, en la historia de tres alfareros con una empresa familiar que suelen llevar esas vasijas a este centro comercial, y de repente ya no hay mercado para eso, y comienza toda un derrotero para tratar de insertarse en lo que sería la sociedad de consumo. Entonces, ahí Saramago hace una crítica brutal a la sociedad de consumo, y al que no engancha en el consumo está marginado de la vida social. Descartado, claro. Y descartado totalmente. Entonces, esas son las tres novelas con una gran porción de angustia, una gran porción de dolor de los protagonistas, pero que no deja de ser una crítica social. Entonces, ¿Cuál es la última obra de Saramago? Él sacó Caín en su momento, ya en los años 2000, el ensayo sobre la lucidez, como dijimos, es del 2004, ¿está? Y Caín ya sobre el final,
El viaje del elefante es otra de las historias que escribe ya sobre el final, y sus diarios. Recientemente se encontró el diario del año del Nobel, del premio Nobel, lo había quedado parado ese diario que había hecho él, lo encontraron, lo reeditaron post-mortem, digamos, ya como obra póstuma. Se le había quedado, claro. Y Pilar del Río lo descubre en un lugar y dice, no sé cómo se nos pasó el año que ganó el Nobel, no conseguimos, teníamos el diario ahí en la computadora y nunca lo editamos. Así que también libros con entrevistas. La obra de Saramago es muy vasta, estamos hablando de casi más de 20 novelas, no hemos podido nombrarlas todas ni las vamos a poder nombrar. Pero sí, esta la idea es... Claro, es abrirle a la gente un poquito la posibilidad de que se arrime a este autor, que como decimos puede tener un estilo de escritura un poco original, un tanto difícil, pero tiene varios ángulos para meterse y me gusta mucho. Es uno de mis autores predilectos. Dentro de Portugal esa es la referencia, digamos, que no puede ser ignorada, junto con Fernando Pessoa. Sí. Son los dos escritores portugueses por excelencia que hay que conocer. Pero así todo, si uno no se lo propusiera conocer un escritor portugués, Saramago tiene un peso que va mucho más allá de Portugal, es decir, no es un escritor de portugueses para portugueses. Afortunadamente tuvo mucho éxito en España y se lee mucho en países de habla hispana. Entonces, es nuestra intención abrirle a la gente la puerta a José Saramago y que se vaya acercando un poquito a esta forma de angustiarse tan interesante que tiene Saramago, esta forma de escribir y esta forma de mostrarnos las miserias de la sociedad y las miserias a las que la sociedad suele enviar a aquellos que son marginados. Lo que hace Saramago es invierte la relación, es decir, ahora todos son marginados, ahora todo el mundo se desmorona, ¿sí? Hay algo radical que cambia y todo el mundo queda descolocado y todo el mundo queda en la postura de ser un marginal, de tener que redefinir todo. Entonces, esas son cosas muy interesantes. Y también saca lo bueno de la gente. Y los finales de Saramago son impresionantes, ¿no? Por eso no vamos a adelantar cómo terminan esta novela, pero generalmente les pega golpes de timón que son exquisitos. Digamos, el caos termina tan pronto como empezó, o la situación vuelve a cambiar de una manera increíble. ¿Qué te parece esto? Pero tal vez es un escritor que, si bien no escribe precisamente sobre la guerra, pero te muestra un panorama, digamos, desolador, donde uno ve lo peor de la sociedad, lo peor de las personas, pero también ve lo mejor, ¿no? Como esa visión muy bélica sin ser bélica. Sí, él tiene una visión desencantada de la sociedad en general, ¿tá? Pero particularmente optimista en el individuo. Él reconoce que en un momento tiene que poner contra las cuerdas a la sociedad tiene que sufrir muchísimo para sacar primero lo peor y luego lo mejor de esa sociedad. ¿tá? Es decir, él cree en que el hombre puede redimirse a través de sus acciones, pero solo cuando es forzado ante una catástrofe mayor, como una ceguera, como una crisis política, como un pedazo de Europa que sale navegando solo, lo tienen que poner contra las cuerdas. ¿Cómo? No voluntariamente, digamos. Exacto, no voluntariamente. ¿sí? Si las cosas siguen voluntariamente, las cosas van a seguir como están y va a ser un intermedio que a Saramago no le gusta para nada, la sociedad así como estaba. Después están todas las reflexiones político-filosóficas de Saramago, capturadas en un montón de entrevistas y libros de entrevistas. Hay una muy buena entrevista que le hace justamente un argentino que es Jorge Alperín. Jorge Alperín hace unas charlas con Saramago, que la saca Le Monde Diplomatique en la edición de editorial de ellos, que están muy bien para conocer el pensamiento. Saramago es uno de esos escritores que vale la pena, por un lado, conocer su obra, conocerlo a través de la obra, y también conocer el pensamiento de Saramago desde el punto de vista no literario. Es una persona con ideas que estaban muy bien puestas. Poder uno no estar de acuerdo, pero siempre tenía una opinión muy valedera. Así que bueno, creo que estamos llegando al final de esta microversión. Y no sé, ¿quiere que vayamos con alguna microficción para no... Vamos con un cacho de microficción musicalizada en vivo. Ahí está. Azul.
Muy bien. Yo le voy leyendo y Aullidos de usted va pendientes de sacando fondo. lo que le inspira. Me parece bien. Vamos a Aullidos de improvisar. pendientes de fondo se van a escuchar. Muy bien. Entonces vamos con eso. Sí, Vamos con eso. vamos a leer una pequeña microficción como para terminar el día. Hemos hablado mucho del lenguaje. Sí, hemos hablado mucho de la importancia, a veces de rebelarse contra el lenguaje, pero el lenguaje no deja de ser algo útil para entender el universo. Así que vamos a leer esta pequeña microficción. El universo y el lenguaje. M quería ampliar su entendimiento del universo. Sopesó entonces múltiples alternativas. Se inclinó por incrementar su vocabulario. Se había propuesto cada día aprender una palabra nueva. Alguien le preguntó cómo las palabras podían contribuir a su conocimiento del universo. Su respuesta fue concreta. No puedo entender lo que no puedo nombrar. Mi entendimiento del universo es tan limitado como mi capacidad para nombrar. De la rosca, maestro. Ahí va, ahí fue. Buenas noches a todos. Si te he visto, sí me acuerdo. Cada jueves a las 8 de la noche, un recorrido por la filosofía, la historia, las letras, la música y las vitales instrucciones para usar un jabón o el paso a paso de cómo abrir la puerta del baño, de la mano de Rodolfo Chaig y Santiago Primo, con la producción de Marciano Volten por Radio Ciudad 91.3.